Buenas tardes, nos encontramos aprendiendo juntos en casa. El día de hoy vamos a trabajar el curso de Historia Universal, en el cual vamos a ver el cuarto bimestre, la unidad número 7. La sesión número 3, aquella monarquía francesa del siglo XVI. Dentro de sus orígenes vamos a ver que la monarquía francesa se remonta en el Tratado de Verdún en el año 843, por el que Francia se separa del Imperio Carolingio, quien fue su primer rey fue Carlos el Calvo, y hacia el siglo X la familia Capeto asumió el control del Estado francés luego de extinguir o extinta la familia carolingia. Y vamos a ver que el primer Capeto, Hugo, fue coronado rey por voluntad de los nobles. Entre los principales monarcas de esta dinastía, vamos a ver que destacan Felipe Augusto, Luis IX o San Luis y Felipe el Hermoso. Dinastías del siglo X al siglo XVI. Tenemos a los Capetos, aquellos que gobernaron de forma continua entre los años de 1987 y 1328. Su nombre proviene de Hugo Capeto, duque de París y fundador del linaje. Fue elegido monarca por la nobleza y el clero tras la muerte del último rey de las dinastías carolingias, Luis V el Perezoso. En un principio ejercieron un poder limitado al área circundante a París, pero los Capetos se extendieron y se aseguraron el dominio de la mayoría del territorio francés. Fue en ese entonces en manos de la nobleza local con la ayuda de hábiles alianzas y conquistas, y para evitar conflictos hereditarios los Capetos designaron a su heredero el mismo año de su coronación. Dentro de los más destacados tenemos a Felipe II Augusto, quien fortaleció la monarquía y estableció París como capital del reino. Tenemos a Luis o San Luis, el rey devoto y enemigo de la corrupción. Dirigió la Séptima Cruzada y fue canonizado por el Papa. Tenemos a Felipe IV, el Hermoso, que fue un famoso por ser responsable del traslado de la sede de papal a Aviñón y de la supresión de la Orden de los Templarios. Luego tenemos a los Valois, cuando el último hijo de Felipe IV, Carlos IV, el Hermoso, falleció sin dejar un heredero varón que lo sustituyera en el trono. Una rama joven descendiente de los Capetos, los Valois, tomó el control del reino de Francia. Y vamos a ver que para la formación del Estado moderno en Francia fue bastante diferente al español. Las razones son que la monarquía francesa no tuvo el problema de tener que unir reinos diferentes con tradiciones políticas y culturales opuestas. No tuvo la ventaja de ingresos provenientes de un imperio colonial. Se vio obligada a llevar adelante la centralización fiscal y administrativa del reino, lo que reforzó la centralización de su poder. Luego tenemos los principales reyes Valois, a Francisco I, que decidió enfrentar a Carlos V, el emperador de Alemania y rey de España. También tenemos a Enrique II, persiguió a los protestantes, los hugonotes y reinició el conflicto con España, iniciado por su padre Francisco I. Pero fue derrotado definitivamente por Felipe II en la batalla de San Quintín, por lo que tuvo que firmar la paz de Cateau Cambresis y renunciar a las posiciones italianas. Tenemos a Carlos IX, con su gobierno tuvo una fuerte influencia de su madre Catalina de Medices, y quien emprendió una fuerte lucha contra los hugonotes, los protestantes, ¿no? Se considera que ella fue la principal instigadora del hecho conocido como la matanza de San Bartolomé. Y por último tenemos a Enrique III, quien firmó el edicto de Beaulieu, otorgando muchas concesiones a los hugonotes. Su acción dio lugar a que el activista católico Enrique de Guisa forme la Santa Liga Católica,
Luego de muchas negociaciones, Enrique se vio obligado a dejar sin efecto la mayor parte de las concesiones que se habían hecho a los protestantes en el edicto, dentro de lo cual también vamos a ver que participó en la Guerra de los Tres Enriques. Los Borbones, en el año 1590, luego de todas esas luchas y destrucciones, y a pesar del descontento general, tanto en ciudades como en el campo, la nobleza se reunificó. Bien, en 1593 Enrique de Borbón aceptó convertirse en el catolicismo. Se dice que llegó a decir París bien vale una misa, y desde entonces fue reconocido por los nobles católicos y protestantes como Enrique IV de Francia, quien fue el fundador de la dinastía de los Borbones. Enrique IV reconstruyó la ciudad de París y la convirtió en capital permanente del reino y sede de la monarquía. Sus administradores tomaron medidas para lograr la recuperación de aquella agricultura y el comercio de exportación. Y después de medio siglo de cuestionamientos, fracasos, esta monarquía recuperó su prestigio entre la sociedad y se da la paz que fue consolidada el 13 de abril de 1598, cuando el edicto de Nantes garantizó a los hugonotes la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de derechos políticos y derechos militares. Sobre estas bases, y a lo largo de todo el siglo XVII, se consolidó el poder absoluto de la monarquía francesa. ¿Qué dinastía reinó en Francia en el siglo XVI? Tenemos los Capetos y los Valois. ¿Y qué más? Ustedes pueden seguir escribiendo, ¿no? ¿Y quiénes fueron los principales reyes Valois? Tenemos a Francisco I, Enrique II, Carlos IX, Enrique III. Y la pregunta 3 y 4 queda como tarea para ustedes. ¿Qué rey reconstruyó la ciudad de París y la convirtió en capital permanente del Imperio francés? Ya lo hemos visto por ahí en una parte de la clase. ¿Y qué acontecimiento importante ocurrió en el reinado de Carlos IX? Bien, y luego tienen un cuadro sinóptico en el cual deben completar la dinastía Valois, en los cuales tenemos, ustedes saben y hemos visto, Francisco I, y van a escribir sus obras principales, ¿no? O hechos que ellos han dejado. Enrique II, que reinicia el conflicto con España, y otra idea más. Y también tenemos a Carlos IX y escribir sus ideas. Y Enrique III, quien aprueba el edicto de Beaulieu, ¿no? Entonces ustedes van a escribir ahí los principales hechos. Luego van a encontrar las palabras escondidas y completar las oraciones. Tenemos la dinastía Valois, tuvo como primer rey a Felipe VI. Catalina de Médicis influenció mucho en el gobierno de su hijo Carlos IX. ¿Quién aprobó el edicto? Ustedes van a buscar quién aprobó el edicto y cómo se llamó ese edicto. Bien, eso sería todo. Muchas gracias y continuar con la clase.